Muy buenos días, 6 de julio y arrancamos esta sesión del resumen semanal de trading número 239. Saludamos a Julio. Julio, buenos días. ¿Qué pasa? Muy buena, Juan. ¿Cómo Pues estás? nada, una semana más a ver que nos ya metido en plena vorágine del verano, a ver qué nos depara el mercado esta semana. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y como siempre, lo primero, disclaimer, la inversión en renta variable y en mercados financieros, bueno, pues tiene su riesgo, evidentemente, y todo lo que vemos aquí, todo lo que vemos durante todo este resumen semanal de trading tiene carácter exclusivamente formativo. Si a lo largo del vídeo ves que te aporta valor y le das al me gusta, pues nos ayudas a difundir el proyecto. Empezamos ya como siempre con el IBEX 35. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es, primero vemos cómo están los índices y luego vemos las acciones. Entonces empezamos por el IBEX 35, donde en la estructura habitual de swing trading, marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha, tenemos lo que conocemos como una etapa 2. Una etapa 2 que estaba en plena exhalación hace unos meses, hace sí, un par de meses yo podría decir, y luego ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, 5 semanas realizando esa inhalación, ¿no? Una inhalación que parece haber finalizado en torno a los 13.736, donde arrancó de nuevo al alza y donde la semana pasada hemos tenido una semana de más a menos, que viene reflejada por una vela tipo topping tail, que suele ser, bueno, pues confirma, suele dar mensaje bajista, ¿no? Pero como sabéis, una de las claves para saber si esta reversión es fuerte o débil es el tema del grado de penetración en la vela previa, que en este caso es, bueno, lo voy a poner un poco más grande, es nulo. ¿Lo veis? Es nulo. Por lo tanto, lo más normal es que esto, bueno, pues parece que pueda continuar su camino al alza en las próximas velas, en ese marco temporal, dentro de ese marco temporal semanal. Si lo vemos en diario vamos a intentar identificar la etapa. Estábamos en una etapa 2 durante todo este trayecto, ¿lo veis? En esta, donde tengo esta flecha, era el comienzo de la etapa 3 y aquí era el comienzo de la etapa 4. Cuando perdía ya los dos mínimos, era el comienzo de la etapa 4. Comenzó la inhalación dejando este mínimo relevante que ha sido superado, por lo tanto entramos en etapa 1. Y ahora estamos, pues eso, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Eso es lo que esperamos ahora, bueno, es que tras este hueco pro bajista, pueda tener todavía un poco a lo mejor de continuidad, pero lo suyo sería que ya empezara eso, a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, constituyendo una etapa 1, para luego constituir una etapa 2 y darle continuidad a este movimiento con el objetivo de, bueno, por lo menos dirigirse hacia máximos, ¿no? No es un tipo de techo de los fáciles de superar, porque veis que tienen cierta congestión, pero bueno, lo suyo sería que fuera a intentar ese enfoque a máximos. Déjame ver el horario, a ver qué nos dice, si va a seguir cayendo. A ver, fijaros, iba subiendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas seguidas el pasado jueves, abre con un hueco pro bajista muy fuerte y tiene continuidad comenzando ya la etapa 4, en este marco temporal, fijaros, porque ya pierde este mínimo relevante y este mínimo relevante a cierre. Están un poco lejos aquí las flechas, pero bueno, creo que se ven bien, ¿no? Este es uno. Ah, bueno, y este es otro, claro, ya perdí estos dos, este y este, e incluso tres. Bueno, etapa 4 en este marco temporal y ahora está arrancando la innovación con una GVS, con una gran vela sólida. Por lo tanto, quiere decir que este arranque bajista, lógico, en teoría da fallo para tratar de, bueno, por lo menos ir acercándose de nuevo hacia la media de 20 y luego intentar construir el comienzo de una etapa 1 en este marco temporal horario. Así que este es el enfoque que veo. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, bueno, yo empezando por el semanal, lo que vemos es que la semana pasada tuvimos un patrón de compra uno, ¿vale? Ujú. Un patrón de compra uno, bueno, que de momento no está teniendo mucha continuidad, ¿no? Por el tipo de vela que nos dejó. La top Intel, que quizás nos sugiera algo más de inhalación, bueno, incluso pudiera ser posible un retest, ¿no? A la zona de los mínimos de la semana previa. Si lo vemos en diario, ¿no? Realmente el hueco profesional bajista del viernes eh, también nos sugiere algo más de continuidad, ¿no? Bueno, que no sería nada preocupante dentro de la etapa uno que tenemos, incluso bueno, que viniera a la siguiente zona de soporte, que es el hueco, ¿no? Que nos dejó el 27 de junio. Sería ese hueco de ahí, ¿no? Pero bueno, y yo creo que la clave va a estar en el horario, tal como has dicho, ¿no? En el horario ya tenemos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 en el que, bueno, vemos que ha dejado ahí un doble mínimo y un arranque de inhalación con gran vela sólida que nos sugiere que por lo menos el primer patrón de venta uno que ya dio el viernes en la última hora va a dar fallo, ¿vale? Con lo cual la clave está ahora en el retest. Si ahora en el retest, bueno, sigue quedando por debajo de la media de 20 y nos vuelva a dar un nuevo patrón de venta uno, probablemente ese segundo sea el que tenga más continuidad, ¿no? Y a diferencia, ¿no? Si es capaz de
posicionarse por encima y empezar a cortar media de 20 arriba abajo, pues ya tendríamos escenario de etapa uno, lo cual nos ofrecería más continuidad y que fuéramos a cubrir el hueco que dejó el viernes, ¿no? Pues ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que en las primeras horas de mañana lunes saldremos de duda, ¿no? sí, tiene toda la pinta. Venga, vamos a ver el DAX, a ver cómo está. Yo de la forma, si tuviera que decantarme ahora mismo, ¿Mm? pese a ese doble mínimo, ¿Mm? yo veo más ahí lo que sería un patrón, un 2-3, si lo pones en horario. Ah, en horario, espera, espera. Si lo pones en horario, sería Sí. más ahí, eso, la típica L que decimos, ¿no? Ujú, Movimiento vertical hacia abajo, que además perfora media de 200 y luego ujú. una consolidación en la parte baja, En ¿no? parte baja. Con lo Ujú, cual, bueno, yo creo que eso podrá acabar rompiendo por abajo y a cubrir ese hueco que se ve ahí, que es el hueco que comentamos del día del 27, ¿no? Y ujú, luego, si acaso ya ahí dar fin a esa etapa 4 y ya reestructurarse nuevamente al alza. Sería el escenario en el que me cuadrarían todos los marcos temporales, ¿no? ajá. Muy bien. Vamos a ver el DAX, a ver qué aspecto tiene. DAX. Vale. Marco temporal semanal. Bueno, pues tenemos esa etapa 2 con su exhalación, con su posterior inhalación y también ahora mismo cumple con una vela de reversión bajista que bueno, tiene un grado de penetración, pues bueno, pequeñito de momento, ¿no? Se queda en el tercio superior, es donde arrancó ese patrón de compra uno y bueno, puede tener un poquito más de continuidad, veremos, pero lo suyo es que continúe con esta etapa 2 alcista. En marco temporal diario lo que tenemos, pues, bueno, es el fin de la etapa 2 que ya venía anticipando la distancia de 2 que veis aquí, cómo se iba reduciendo de manera objetiva la fuerza de esta tendencia para luego, bueno, pues comenzar una etapa 3 y luego incluso una etapa 4 para luego empezar ya, bueno, pues lo que de momento estrictamente sigue siendo etapa 4 porque los máximos relevantes siguen siendo decrecientes, los mínimos decrecientes, la media de 20 bajando. Pero sí que es verdad que ya tiene ciertas incrustaciones, ciertas pistas de etapa uno. Ya tenemos tres cierres, este y este, por encima de la media de 20, que todavía sigue siendo bajista, pero que bueno, que da la sensación que lo suyo ya es que empiecen a tontear por esta zona, ¿no? Para hacer corte hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Hay que tener en cuenta que cada día que pasa el precio por encima de la media de 20, pues le va a obligar a aplanarse, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. Hay un rango entre los 24.000 y los 22 23.600 que podemos ver en los próximos días. A ver el horario que nos dice. El horario, bueno, a ver, tenía una etapa 2 una 3 incluso podemos hablar aquí. Incluso una 2 ha Una, hecho una 3, yo diría una 3 ahí ya, ¿eh? una 3, sí, 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 ya hizo una 1, hizo una 2 y ahora ya sería sí. una 3 y Una 3, patrón, y ajustamiento patrón de venta uno. Me suena más que arranque hacia abajo. sí, que va a arrancar hacia abajo, hacia esta zona, sí, sí. Sí, hasta la zona de los 23.600 sí. Sí, sí que puede ir por ahí en los tiros. Yo creo Em, que la clave está en la zona de los 23.620, que si la ves en diario, sí, sí, está. abajo, abajo. En diario, si pones en diario, Vamos a porque ver. si mañana esa zona consigue aguantar, sería mínimo relevante, ¿no? Ya está. Vale, ya tenemos dos cierres más altos a derecha. Bueno, si mañana consigue aguantar esa zona, ya tendríamos un nuevo mínimo relevante, bueno, dando Sí, continuidad a esa etapa uno, ¿no? sí, sí, ¿Vale? Y bueno, y delimitando un poquito más el rango, ¿no? De ese. sí, sí. Sí, sí. Por lo tanto, quizás comienzo de semana a lo mejor que puede tener un poquito bajista, pero bueno, lo suyo sería que esto se recompusiera y siguiera el orden del ciclo, ¿no? Etapa 4 etapa es- uno y después de la 1, una 2 con más o menos paradas por el medio, pero luego comenzaría una 2 efectivamente. Vale, con lo cual se alinearía también en el marco temporal semanal, que es lo que nos interesa por el concepto de los alineamientos de marcos temporales. Vamos a echar un vistazo al Standard Poor's a través del ETF. Ahí lo tienes, Julio. a ver, bueno, pues en semanal, bueno, esta semana nuevo máximo histórico, etapa 2, ¿no? Ujú, Tenemos una etapa uno en la que realmente esperábamos que nos acabara dejando un mínimo relevante, cosa que no ha ocurrido. ujú. Y bueno, después de la vuelta en V que hemos tenido, ya tenemos nuevamente escenario de etapa 2 al haberse superado la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? Correcto. Bueno, ya se consiguió superar la semana pasada y esta semana hemos tenido la confirmación, ¿no? Lo cual, bueno, nos sugiere de que podamos tener más continuidad, ¿no? Si bien, bueno, a un 9% de la media,
una media de 20 mm, empezando a girarse alcista, pero todavía bastante plana. mm. Bueno, no le auguro mucha más continuidad, ¿no? Quizá, bueno, que consolide un poco y que, bueno, al final acabe haciéndonos la inhalación dentro de poco, ¿no? ¿Vale? No es una distancia propia de un índice, ¿no? Un 9%, con un movimiento tan vertical como el que hemos tenido, lo más normal es que el precio se acabe tomando un respiro, ¿no? Correcto. Si lo vemos en diario, bueno, diario igualmente, etapa 2 y también un movimiento ya bastante extendido, ¿no? Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve velas alcistas. Bueno, también lo normal sería que el precio iniciara una inversión, ¿no? Incluso el viernes, ¿no? Haciendo lo que podría ser un hueco novato, Sí, ¿vale? Bueno, yo sería cauto, ¿no? Para tomar posiciones alcistas en este índice, al menos al inicio de semana, ¿no? muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Lo más normal es que comience con caídas la semana y empezando esta inhalación, ¿no? Que es lo lógico tras nueve, me parece que contaste, nueve velas crecientes, ¿no? Con mínimos crecientes. ¿Vale? Por tanto, escenario para el Standard Poor's de inhalación. Vamos a ver el Nasdaq, a ver qué aspecto tiene. Pues Ahí lo tienes. el Nasdaq prácticamente idéntico, Es ¿no? igual, Después sí. de la caída tan vertical que tuvimos en el mes de marzo, bueno, pues la recuperación en V, la vuelta en V y nuevamente zona de máximos históricos, ¿no? Recuperando el escenario de etapa 2. En este caso, con una media de 20 a un 12%, ¿no? Bueno, aunque suele ser un índice más volátil, pero bueno, un 12% es una distancia bastante Correcto. alejada de la media y no es propia, con lo cual lo normal sería que más pronto que tarde el precio se tome un descanso, bien consolidando lo que sería tiempo, esperando que sea la media de 20 que se vaya acercando, bueno, o bien haciéndonos una pequeña inhalación, consumiendo precio, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente tenemos escenario de etapa 2 y yo creo que la clave puede estar el lunes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues que tuvimos el viernes un hueco por encima de zona resistente, pero un hueco, lo que sería un patrón de ruptura de continuación alcista lejos de la media, ¿vale? Que ya sabemos que no es una de las formas en las que, bueno, suelen finalizar las exhalaciones, ¿no? A un 4% de la media, bueno, es importante vigilar que mañana ese patrón de ruptura, lo tuvimos el viernes, tenga continuidad, porque de no tenerla probablemente ponga fin a este movimiento y se inicie la inhalación, ¿no? La inhalación propia dentro de una etapa 2 que no tendría mayor problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese es el escenario más posible, ¿no? Y si realmente no tiene continuidad, cuidado, porque eso bueno, se va como mínimo a la zona de soporte previo, que estamos hablando de los 544. Vale, venga, pues dicho esto, vamos a ver las distintas acciones que nos habéis solicitado. Esta es la lista de todos los valores que nos han solicitado las personas suscriptoras. Y vamos por el orden que nos habéis pedido. Empezamos por Mara. Vamos a ver Mara, a ver qué aspecto tiene. Vale, ahí va. Bueno, déjame borrar esta línea. Vale, en Mara tenemos en marco temporal semanal, teníamos hasta hace poco una etapa 4, estaba claro, ¿no? Una etapa 4 que ya nos dejó una huella de que iba a finalizar con este arranque alcista. Fijaros, comienzo de inhalación con gran vela sólida, ya sabéis que normalmente significa que el patrón de venta uno posterior da fallo. Vale, un patrón de venta uno que efectivamente da fallo, hace retest y desde aquí se recompone y comienza de manera oficial la etapa uno la semana pasada. ¿Mm? Lo que siempre os decimos de que el enfoque del método Power 4 es muy objetivo y nos permite saber hasta en qué vela, independientemente del marco temporal que estemos hablando, hasta en qué vela hay el cambio de etapa. En este caso, la semana pasada nos hemos cambiado de etapa 4 a etapa uno. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cierre por encima del último máximo relevante decreciente. ¿Lo veis aquí? Este cierre está justo por encima, ¿vale? Entonces, bueno, después de una etapa uno, lo más normal es que venga una etapa 2, ¿no? Una etapa uno que no sabemos lo que va a durar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que ya vemos que estamos en la parte de abajo del ciclo, pero ya girándonos un poco hacia arriba. Ese ciclo se aprecia muy bien también en diario, lo veis aquí, con una etapa 2 todo este tramo, una etapa 3 arriba, una etapa 4 abajo, un suelo, hace un suelo y ahora ya, bueno, pues vuelve a hacer sus propios ciclos, porque aquí tiene otra vez su propio ciclo entero, etapa 2 etapa 3 etapa 4 y ahora mismo ya estamos recuperando otra vez la etapa 2, ya estamos recuperando otra vez la etapa 2 dejándonos una especie de patrón un 2-3. Un 2-3. Mm, la duda
A ver, un momentito. Si es interesante este patrón 1, 2, 3, porque los ideales son aquellos que salen tras un movimiento lateral, ¿eh? Tras un movimiento lateral de consolidación. Y aquí es verdad que ya llevaba, bueno, pues una vela, una y media, pudiéramos decir, alcistas, ¿no? Y que no sería la gran vela sólida, no es la vela que podemos llamar vela uno, ¿no? Ya lleva cuatro, bueno, al tonto ya lleva cuatro alcistas, y es lo que me genera un poco de duda sobre este hipotético patrón 1, 2, 3, ¿no? Es verdad que el ratio de rentabilidad riesgo, estas cosas suelen ser interesantes, es un 4,78, y que el objetivo, pues, bueno, tampoco está muy lejos, ¿eh? Varios objetivos. Sabéis que tiene aquí un máximo relevante, aquí también, y no estamos hablando de grandes porcentajes. Por lo tanto, desde el punto de vista alcista, no es un valor que a corto plazo me parezca interesante por el ratio de rentabilidad-riesgo, no por otra cosa, ¿eh? Bueno, y por el tipo de Sí, patrón 1-2-3 que no es el más favorito. sí, yo soy de la misma opinión, ¿no? Si bien, por empezar a comentar un poco lo que has dicho, en semanal, esta semana inauguramos la etapa uno, ¿no? Pero una etapa uno que ya nos estaba dando pistas, ¿no? Hace ya varias semanas de que iba a iniciarse, ¿no? Bueno, ya tuvimos un amago de fallo de patrón de venta uno hace 4 semanas, bueno, y ya la semana pasada otro, ¿no? Bueno, ya esta semana por fin superando el máximo relevante previo y llegando a su primera zona de tipo, ¿no? Media 200, justo se ha parado ahí al TIC, ¿no? Si nos vamos al diario, tenemos un patrón, un 2 3, pero bueno, parece más una gran vela sólida de fin de movimiento, Sí, ¿no? Ya sí, sí, una sí. exhalación ya muy extendida, con lo cual no es un patrón 1 2 3 de los más óptimos. Si bien es un patrón 1 3 en el que la gran vela sólida supera los máximos anteriores y luego tenemos una vela de consolidación en el tercio superior, pero no es de las más óptimas, ¿no? O sea, sería óptima si fuera la primera vela del movimiento. Ujú. ¿Vale? Yo me inclino más porque, bueno, quizás pueda tener a lo mejor algo de continuidad el lunes, pero me inclino más porque más pronto haga la inhalación, Mm, que sí sería interesante si esa inhalación luego se nos apoya en la zona de la media 200 plana, sí, ¿vale? Que ya probablemente tengamos las tres medias juntas, entonces sí sería un momento óptimo para buscar un movimiento ya de más recorrido. eso es. Muy de acuerdo. Vale, venga, vamos a ver la siguiente. La siguiente que nos pedía era César, nos pedía Solaris. Ahí está. Aquí está. Vale, 6. Solaris. ¿Qué tenemos en marco temporal semanal? Bueno, pues ya tenemos una etapa 2 ya, ¿no? Este marco temporal. Sí, Una sí, etapa sí, 2 justamente vamos a dar. inaugurando la etapa 2 esta semana, ¿no? Sí, justo esta semana, arrancando con lo que parece con mucha fuerza y dirigiéndose el objetivo hacia los, bueno, primero 37 y luego 38. En marco Y temporal. Juan, Sí. pon 3 días mejor. Se va a ver más claro un poco el ciclo, ¿no? Ah, sí, La sí. etapa 4, ¿eh? La Sí, etapa sí, etapa 4, 4. ya la etapa uno y ahora ya la etapa 2. No, etapa 2, sí, sí, ahí se ve mucho más claro, sí, señor. Muy bien, si vamos a ver el diario, pues bueno, obviamente también etapa 2, ¿eh? Con la estructura de mínimos relevantes crecientes. Acordaros que cuando hay alguno de los mínimos que llamamos intermedios, que como este no lo tenemos en cuenta porque está lejos de la media, y eso suele ocurrir cuando el movimiento previo es muy explosivo. Lo veis que lo aleja mucho del precio de la media de 20 y entonces la inhalación la suele hacer en dos tramos, ¿vale? Bueno, aquí continúa su camino al alza y bueno, pues la verdad es que tiene pinta de Patrón continuidad. 3, ¿no? También, ¿no? Tiene patrón 1, 2, 3 y pinta de continuidad. La verdad, este tiene buen ¿No? aspecto. Tiene buen aspecto y a ver, dejar un momentito. Aquí es un 9 y aquí es un 18. O sea que un valor muy interesante. La verdad, César. Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer añadir una lista y 28 alcistas. Vale. Es un patrón 1, 3 interesante en el sentido de que arranca la gran razón desde la media de 20 y además eliminando un mensaje totalmente bajista, ¿no? El Bajista. día previo. Eso es. Lo que Así le que da tiene más muy buen fuerza, ¿no? ojo César, enhorabuena, porque de verdad que tiene buen aspecto y esperamos que tenga esa continuidad alcista. La siguiente, que también me parece que nos la pedía también César, sí, también nos la pedía César, es Oxford Industries, ¿vale? Donde tiene una etapa 4 en marco temporal semanal, ha arrancado con mucha fuerza esta exhalación, ¿eh? Por lo tanto, cuidado porque eso suele tener continuidad. Ahora mismo, pues bueno, está en proceso de inhalación, se ha parado en primera instancia donde se tiene que parar, es decir, en la zona de resistencia menor, ¿lo veis? Un máximo está visitando un mínimo previo y si supera esta zona, bueno, pues entonces tendrá un pequeño recorrido alcista
hacia la zona de la media de 20 o la zona de los 51 más o menos, ¿no? 51, 75. A ver qué dice aquí César. Entiendo que, dada la distancia, deberíamos no buscar operaciones así. No, 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 no. Vale. Y yo creo que él la pide por el lado bajista, ¿no? Pero yo creo que para el lado bajista no, no. Y sí, no, no, no No, yo lo. creo que el lado bajista se descarta con la vela de la semana pasada, que realmente fue un check-out, ¿no? Sí. La vela de la semana pasada arrancó, parecía que arrancaba el patrón 1-2-3, luego dio Sí. fallo, luego esta semana, bueno, Lo más parece normal que ocurra aquí es que esto vaya que ahí. tengamos inhalación, ¿no? Sí, así que sí que es verdad que ahora a corto plazo, pues fijaros, ha arrancado la inhalación como con una gran vela sólida. Y cuidado, que vais a decir, oye Juan, que yo eso no lo veo una gran vela sólida. Ya, pero tened cuidado en estos casos, que es lo que llamamos una gran vela sólida encubierta, porque cerró el día anterior, cerró aquí, y entonces la vela de verdad es así. Es una gran vela sólida de arranque. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, que parece que el viernes han empezado los vendedores a tener cierta fuerza, lo más normal es que haya un fallo del patrón de venta uno. Y en cuanto supere este máximo, que supuestamente sería el miércoles máximo relevante, bueno, pues tendremos el comienzo de la etapa uno en este marco temporal para dirigirse primero a la zona del hueco, luego a esta, y este movimiento alcista sería el que confluye con la inhalación, el que coincide con la mayor inhalación en semanal que esperamos. Así que, bueno, esta, así como la otra sí me gustaba, la de Solaris, esta de Oxford, bueno, no me atrae tanto, digamos, ¿vale? Vale, vamos a ver otra. A ver, ¿qué tenemos aquí? Y son estas que la pedía en el grupo de intradía, Vale, eh, un poco por comentar venga. varias cositas, ¿no? Eh, Comentábamos que el patrón Blast suele ocurrir de dos formas distintas, ¿no? El primer spike que suele darse, como es este que estamos viendo aquí, cuando todavía tenemos en semanal una etapa 4 pero ya con signo de debilidad, cosa que Ujú, teníamos ahí, ¿no? Una etapa sí, 4 pero que ya nos había dejado un doble mínimo, ujú, con lo cual nos sugeriría de que ya estaba próxima a la finalización de esa etapa 4. Y en diario tenemos como mínimo una etapa 1, ¿no? Que justamente es lo que teníamos antes de arrancar, sí, ¿vale? Lo que teníamos justamente ahí. ahí, el 1 de julio, que 1 de julio. justamente teníamos un patrón 1-2-3 ya con una etapa 1 confirmada, con media de 20 ya alcista, ya dos cierres por encima y habiendo consumido el 100% del impulso bajista previo. Ujú, ¿Vale? ¿Cómo arranca el día siguiente? También preguntaban que cómo era la operativa. Bueno, en este caso la operativa es de hueco, porque nos arrancan con un hueco profesional, ¿no? sí. Arranca el día siguiente con un hueco profesional que nos abre justo por encima de resistencia. ¿Vale? Justo por encima del máximo relevante previo. Con lo cual, la operativa es la operativa de huecos, ¿no? Entrada, identificar primero si es un hueco tipo A, un hueco tipo B y entrada pues lo antes posible. En este caso un hueco tipo A, ¿no? Porque es la primera vela del movimiento con un hueco profesional, con shock, por encima de resistencia, además justo por encima, un hueco que tiene todos los condicionantes para ser considerado un hueco tipo A, con lo cual la entrada en gráfico de 2-5 minutos en la misma apertura. Mm, ¿Vale? Una rentabilidad de riesgo súper, súper óptima, ¿no? Ya vemos lo que hizo después, ¿no? ¿Y hasta dónde llegó? Bueno, pues en principio llegó hasta la primera zona objetivo que teníamos en semanal, ¿vale? Es cubrir todo el hueco, o sea, todo el suelo redondeado, ¿no? La había dejado en semanal, pues justamente llegó así al TIC, ¿no? A la zona de los 4,35, ujú, ¿vale? ¿Qué es lo normal que tengamos en diario? Bueno, pues en diario normal que después de ese movimiento quizás puede tener algo más de continuidad porque está dibujando un patrón 1-2-3 que pudiera tener algo más de continuidad, pero lo lógico sería que ya se tome el precio un descanso y venga a buscar la zona de la media de 200, preparándose para el segundo spike que suelen hacer, ¿no? Que es cuando después se apoya en la media de 200 y nos vuelve a construir otro suelo redondeado y probablemente dentro de un mes o un par de meses tenga otro movimiento potente que seguramente lo lleve a la zona de los 10. ujú. Vale, pues entonces está claro que es un valor a seguir. Es un valor a seguir en las próximas, así que lo seguiréis en el grupo de intradía. Vale, vamos a ver la siguiente. Es Miguel Ángel. Miguel Ángel nos pide Grant. Vamos a ver. Que Bueno, dice un poco, antes de que una cosa que se me ha olvidado comentar, sí. explicar por qué se produce ese segundo pipe. Explica el primero Ah, y vale, venga. el segundo siempre se suele producir cuando tenemos en semanal lo que sería la fase de transición A, es decir, el acunamiento, que justamente Ujú, sería, tuviéramos una inhalación hacia esa zona de la media de 200 en
en diario, que está en torno a los 2,40, que Ujú, coincidiría en semanal con el acunamiento, ¿vale? Y el siguiente patrón de compra uno semanal sería el segundo SPY, que es el que en teoría debería llevarlo mucho más arriba, como comentado. ujú. Vale, entendido. Venga, pues os decía que entonces Miguel Ángel del Río, nos pide este análisis en ambos marcos temporales de etapa 2 ha consumido 45% del impulso alcista, ACPC1, en semana ha hecho inhalación hasta la media de 20. Sí, Ah, no, es que yo creo que Miguel Ángel se confundió, puso primero un gráfico en el que estaba poniendo el diario en ambos derecha e sí. izquierda, Ah, sí, 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 entonces correcto. se confundió el análisis, pero bueno. Vale, vale, vale. Sí, ya lo veo que sí. Aquí en este caso solamente ya viendo el semanal ya vemos que el patrón de compra uno en diario lo más Mm, normal es que no acabe siendo bueno, ¿no? En semanal, sí. hemos tenido un movimiento ya demasiado extendido y esta semana parece que arrancaba la inhalación, ¿no? Ya incluso iniciando la etapa 2 al haber superado los dos máximos relevantes previos, pero parece que iniciando la inhalación en busca de lo que sería el abunamiento, ¿no? Bueno, que se pueda venir a la zona de los 5,80, 6 y probablemente sea el momento óptimo para buscarlo. Y hablando un poco en relación a lo que hemos comentado del valor anterior, esa zona que coincidiría, pues coincidiría con en diario apoyo en la media de 200 plana y acunamiento en semanal, ¿vale? En torno a los 5,80 y Eso es. 5. Que viene a esa zona, entonces sí sería un movimiento interesante, ¿no? Buscar el siguiente movimiento. Con lo cual, en diario, aunque tenemos una etapa 2 más que probable que este patrón de compra uno acabe dando fallo, ¿no? Es Dando posible. fallo y luego tengamos una posterior etapa 3 y una etapa 4 que venga a buscar la zona esa de los 5,80 y está dentro de 2 o 3 semanas y sea el momento idóneo para buscar un movimiento eh, más potente. Muy bien. Venga, pues continuamos con la siguiente. Es UPS, que nos la pide. A ver, UPS, UPS, UPS. También Miguel nos pide UPS. Aquí qué tenemos, tenemos una etapa 4 de momento, con una exhalación fuerte que hace el primer fallo de patrón de venta uno, pero es muy lejos de la media, lo veis, este máximo relevante no lo tenemos en cuenta. De momento estamos todavía en etapa 4, aunque ya con síntomas de querer comenzar una etapa uno. De hecho, ya tenemos el primer cierre por encima de la media de 20, cosa que no ocurría en los últimos meses. Y ese es el primero de los síntomas, ¿no? Lo suyo sería que aguantara por esta zona para comenzar ya esa etapa uno en este marco temporal, que a lo mejor este puede ser un máximo relevante. Si ocurriera este máximo relevante, bueno, pues ya sería uno de los importantes para tener en cuenta, porque su superación al alza marcaría el comienzo oficial de esa etapa uno. En marco temporal diario lo que tenemos es una etapa 2 alcista, clara, ya con estructura de mínimos relevantes crecientes, la media de 20 alcista, media de 40 alcista, y bueno, la última exhalación ha arrancado con una gran vela sólida. Eso lo que nos quiere decir es que esta inhalación que está comenzando no va a perder estos mínimos, lo más probable. Entonces, lo suyo sería que esto, pues bueno, viendo el tipo de vela, que lo más normal es que haya continuidad bajista, y que se apoye en la zona de soporte menor, que está a 101, y desde aquí, pues más o menos arranque otra vez hacia arriba, bueno, pues consolidando esa etapa 2 en diario y el posible comienzo de una etapa uno en este marco temporal. A ver qué nos dice. Solo menciona el valor, no dice nada. Fijaros dónde ha ido a parar, justo se ha ido a parar a la zona de huecos, ¿lo veis? No es casualidad, ¿eh? No es casualidad, se ha ido justo a parar a la zona que nosotros siempre os decimos que es zona de referencia. Mirar hacia la izquierda y encontrar zonas de huecos, zona de máximo relevantes o zona de congestión de velas. Son las tres referencias que tenemos que mirar para buscar objetivos, ¿no? Y es ahí justo donde los precios se suelen detener. Ahora eso, bueno, pues nada, esperar un poquito, que haya inhalación. Y bueno, si aquí nos hace un patrón de compra uno, pues podría ser interesante, porque el siguiente nivel ya estaríamos ya tendría bastante recorrido, ¿no? Si eso ocurre, bueno, pues ya podemos ver si en la etapa, en semanal, la etapa uno empieza a cobrar vida. ¿Cómo lo ves, Julio? Y bueno, lo más normal es que parece que en semanal la etapa 4 ya está próxima a finalizar, ¿no? Ya nos ha Sí. dejado ahí un doble mínimo, bueno, y ya tenemos un primer cierre por encima de la media de 20. Y en diario, una etapa 2 que bueno, con sus exhalaciones y relaciones, probablemente ese movimiento vaya a buscar la zona de la media de 200, ¿no? En torno a 214. Y de llegar ahí, probablemente ya confirmaría el escenario de etapa uno semanal. Claro.
Estaríamos hablando ya de estos niveles en este marco temporal semanal y por supuesto ya tendría más de un cierre por encima de la media de 20. Así que sin duda alguna sería etapa uno. Vale, vale, este es el aspecto de UPS. Manuel Garrocho nos pide LPRO, Open Lending, que tiene buen aspecto, lo que estoy viendo aquí. A ver, tiene una etapa 4, bueno, que fijaros se había desplomado, ¿eh? Y además, bueno, pues normalmente cuando hay estos desplomes suele ser fin de movimiento y desde aquí ha hecho un patrón de venta uno, que nos está dando fallo ahora mismo, nos está dando fallo ahora mismo. Así que, bueno, todavía no lo ha hecho a cierre el fallo, ahora mismo podría ser considerado todavía un retest porque la media de 20 todavía está claramente bajista, lo lógico tras este despeñe del precio, que ha caído desde los 7 hasta, bueno, pues los niveles por debajo de uno incluso, madre mía. Vale, desde ahí está recuperando, lo lógico, tras una exhalación y alejarse mucho de la media. ¿Quién creéis que se rinde aquí? Todos los que han vendido en esta zona son gente que no tiene mucho conocimiento, ¿no? Porque ocurre muy lejos de la media, después de una gran vela sólida que nace lejos de la media, eso suele ser fin de movimiento ya. Si no es en esa misma vela, es en la siguiente, y fijaros lo que ocurre, pues hubieran recuperado, de haber mantenido, y si están enganchados, quiero decir, hubieran recuperado gran parte bueno, gran parte no, perdón, una pequeña parte, ¿no? de esa pérdida acumulada que llevaban. En términos de marco temporal diario, bueno, pues ahora lo que nos está dejando es un patrón 1-2-3, ¿no? Un patrón 1-2-3 que no es de los idóneos porque no supera el máximo, la vela uno no supera los máximos anteriores, pero es verdad que la resistencia tampoco es que sea muy fuerte, ¿no? Es una mecha, no es como si fuera esta zona, esta zona previa, que sería un techo redondeado, y que le costaría más. Al ser techo en V, pues bueno, puede tener cierto recorrido. Y además el ratio de rentabilidad-riesgo aquí sería pues, muy atractivo y miramos hacia la izquierda, el objetivo sería rellenar el hueco, lo cual desde precios actuales, vamos a ver, estaríamos hablando de un 18%. ¿Mm? Así que bueno, puede ser un valor interesante. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, a ver, yo veo ahí con varias cosas interesantes, ¿no? Empezando por el semanal. Bueno, el semanal probablemente la vela de esta semana sea el inicio del fallo de patrón de venta uno, Ujú, ¿vale? Bueno, y que si tiene continuidad probablemente acabe siendo mínimo relevante, ujú. ¿vale? La clave va a estar en la superación del máximo relevante previo, ¿vale? Y que simplemente por proporción de impulso, bueno, ya nos iríamos a la zona de los cuatro, ¿no? Que probablemente sea en diario sea el objetivo. ¿Vale? Zona de los 340, ¿vale? Que sea el objetivo que sería la media 200, ¿vale? Que iría bajando por ahí. Si en diario tenemos un patrón 1, 2, 3, incluso si lo pones en 4 horas, veremos que hemos tenido ahí una etapa 4, ¿no? Sí, sí, sí. En la etapa 4 hemos perdido los mínimos relantes previos y ya Vamos en puede una. sería una etapa 1, incluso ya iniciando una etapa 2, Ujú. ¿vale? Sí, La zona de clara de resistencia es la zona del hueco que he dejado en la zona de los 230 y que, bueno, si se activaría ahora con el patrón 1-2-3, normal es que tenga más continuidad, ¿no? sí, es muy importante esto que acabas. Tenga continuidad esa zona, la zona de los 350, 4, donde tendríamos la media 200. Y que realmente ese movimiento acabe poniendo fin a la etapa 4 semanal, dando inicio a una etapa 1. Ujú. Digo que es muy importante esto que acabas de hacer, Julio, porque bueno, yo he dado por hecho ya en la etapa 2, pero sí que es verdad que en el gráfico diario, como ocurre tan rápido, no se aprecia, ¿no? No se Entonces, aprecia. claro, Yo como te decía de sabéis, bajar. eso es, como sabéis, uno de los trucos, el truco que nosotros vemos es, claro, cuando veis algo incongruente, como puede ser, oye, etapa 2, pero sí, los mínimos relevantes son decrecientes. Los máximos relevantes es verdad que son crecientes. Las dos medias son alcistas. Entonces, claro, ¿cómo aquí podemos ver el ciclo entero? Claro, cuando hay estos movimientos así un poco extraños, una de las claves, no, la clave, mejor dicho, es bajar a un marco temporal intermedio, que en este caso es el marco de 4 horas, ¿no? Y aquí ya sí que te permite ver el ciclo de vida completo, ¿no? En cuanto pierdes este mínimo a cierre, este día es la etapa 3. En cuanto pierdes este mínimo a cierre, es este día, comienza la etapa 4. Y ahora ya comienza la etapa uno hasta aquí, porque ya elimina el último máximo decreciente. Y comienza la etapa 2 cuando supera este mínimo, es decir, perdón, este máximo. Entonces, esta vela roja es cuando comienza la etapa 2. Entonces, si en marco temporal de 4 horas está ya en etapa 2 alcista, bueno, pues en diario
que es el marco temporal inmediatamente superior, es lo que va a tener también, ¿no? Etapa 2 alcista y, bueno, pues un patrón 1, 2, 3, bueno, que con un ratio de rentabilidad riesgo interesante, así que es un valor que voy a añadir también a la lista, que me parece interesante. Uy, ya lo tenía dentro. Vale, ya lo tenía marcado. Vale, perfecto. Pues el LPRO tiene buen aspecto. Vamos a ver también Manuel, por cierto, buen ojo con el LPRO. Vamos a ver NUS, a ver qué aspecto tiene NUS. Ahí está, NUS. A ver. NUS, bueno, esto ya lo habíamos analizado, tiene buen aspecto. De aquí lo que más destaca para mí el marco temporal semanal es el shakeout, ¿no? Es un shakeout aquí, perdiendo esta zona de soporte clara que indicaba continuidad bajista. Atención, antes de eso, mirad, voy a dar unos segundos para pensar por qué esta ruptura no nos la creeríamos a priori. No a posteriori somos todos listos, pero a priori, ¿por qué concepto de los que aprendemos en Trading Mentor Academy no sería una ruptura ideal a priori para nosotros, creíble a nosotros? Es lo que llamamos el concepto de corredor cansado. Claro, es porque ya es la uno, la 2, la 3, la 4, la quinta vela bajista. Y ya sabéis que, bueno, pues un swing suele durar eso, de 3 a 5 velas. Y que normalmente tras 3 a 5 velas un ejército se rinde al otro. Entonces, esta ruptura no es del todo creíble. Tan poco creíble que en la vela siguiente no tiene continuidad y en la vela siguiente queda totalmente anulada, haciendo una bottom tail encubierta, convirtiendo este movimiento aparentemente bajista en sus inicios en un shakeout y un amago de que me voy para un lado, que paso el balón para un otro, para un lado y sin embargo lo paso para el lado contrario, ¿eh? Estos shakeouts suelen tener un movimiento fuerte en el sentido contrario. Ahí lo tenéis, fuerte en el sentido contrario. Entonces lo que era la recuperación de una etapa 4 se ha convertido en una 1, ¿eh? Y ahora ya mismo, estamos ya en comienzo en una etapa 2. Porque de manera oficial ha cerrado en 8,98 y el máximo anterior era 8,95. Ya tenemos estructura de máximos relevantes crecientes, la media de 20 bajando. Fijaros cómo hace el concepto de acunamiento, ¿lo veis? Cómo acuna perfectamente en la media de 20, un PC1 maravilloso y desde aquí, pues bueno, comenzando con fuerza para arriba, ¿no? En diario, la semana pasada decíamos que lo que esperábamos es que arrancara, a las semanas previas, perdón, arrancara y no tuviera esa continuidad, no tuviera esa continuidad, sino que hiciera un retest, es lo que ha hecho, y desde aquí ya ha recuperado el escenario de etapa 2 alcista. Voy a hacer el mismo ejercicio que hizo antes Julio, bajar a marco temporal de 4 horas, porque aquí vamos a ver ya el ciclo de vida entero. ¿Lo veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, este tramo, 1, perdón, y 2. Estamos en etapa 2 y en diario estamos también, lógicamente, en etapa 2. Además nos está haciendo un patrón 1, 2, 3, que ya nos hubiera dado entrada, ya nos hubiera dado entrada el pasado jueves, que es cuando cerró la bolsa, porque ya sabéis que el viernes hubo festivo, y bueno, tal parece que esto puede tener continuidad alcista hacia los 9,90, porque en semanal todavía tenemos dos velas, o sea que no sería de extrañar que pudiera haber una tercera fuerte hacia esos máximos. ¿Cómo lo ves, Julio? Nus, nus. Sí, valor interesante, ¿no? Además con una visión más de medio plazo, Sí, ¿no? sí, sí. Un Sí, sí. suelo, un suelo redondeado en semanal Mm, y que, bueno, normal es que eso dentro de pocas semanas esté en torno a la zona de los 13, 14, ¿no? ya la tenía también, vale. Y en diario ya vemos, ¿no? Acaba de iniciar el ciclo con ese checkout Ujú. que nos hizo el 23 de junio. Desde ahí, bueno, ya etapa uno y etapa 2, ¿no? En disposición de ese patrón 1, 2, 3, 4, en disposición de arrancar, ¿no? Esta Sí. semana, bueno, venirse a buscar la zona de los 10 primero, de la zona de los 9,90 y que luego, bueno, buscar esa zona que hemos comentado, de los 13, 14, ¿no? Sí, sí. La verdad que este tiene la pinta de estar dentro de unos meses en esta zona, en la zona de los 13,50. Vale, perfecto, me gusta mucho NUS. Vamos a ver las dos últimas acciones antes de entrar en el mundo cripto. Bueno, aquí lo primero que vemos es el ciclo de vida, ¿lo veis? Siempre es lo mismo, o sea que tampoco es que sea una novedad, pero bueno, ahora mismo estamos en plena etapa 4 bajista, en proceso de inhalación. Una inhalación que, bueno, podría tener un recorrido de un 10% en torno hacia la media de 20, ¿no? En diario, claro, si esto es una inhalación que pretende ser seria, en diario tiene que hacer su propio ciclo entero. De hecho, ahora mismo ya no podemos hablar de etapa 4, sino que esa etapa 4 ha fallecido. ¿Cuándo ha fallecido? Bueno, pues oficialmente el jueves pasado, porque ya tenemos un cierre por encima de este máximo relevante decreciente. Es verdad que ya
Vela del jueves, como ya había eliminado él, pues 90%, es como cuando nosotros decimos que ya consideramos etapa uno, pero hay una diferencia entre considerar etapa uno con que sea oficial, ¿vale? Oficial es sin duda ya este día. Ya lleva 3 días, 3 días artistas, no sería de extrañar que esto tuviera más continuidad, porque solo son 3 velas, que pudiera tener un poco más de continuidad, para luego hacer la inhalación y con suerte hacer ese acunamiento tan maravilloso que nosotros buscamos, porque la media de 20 ya se ha girado, ya irá haciendo así su camino hacia arriba y entonces ese sería un buen momento, si lo pongo bien sobre todo, ese sería un buen momento para subirse al carro. Ojo, dentro de lo que se busca es un movimiento ina- de, de alcista en etapa 2 en marco temporal diario, pero que simplemente es una inhalación. No hay lo que llamamos alineamiento de etapas, pero sí hay alineamiento de movimientos. En este caso, movimiento alcista, pero de etapa 2. Movimiento alcista de etapa 2. Y esto es movimiento alcista, pero de inhalación de etapa 4. ¿Vale? Bueno, ese Sí, es un... pero un detalle, Juan. Es Sí. una etapa 4 en semanal ¿Mm? que está dando signos claros de finalización con ese Ajá. check-out que nos ha hecho, ¿eh? Este de aquí. Este de Ha aquí. hecho ahí un check-out, un patrón de ruptura que luego no ha tenido continuidad y arrancando con fuerza, ¿no? Sobre todo esta semana, ¿no? Esta semana con esa bottom tail que nos deja, que nos sugiere más continuidad, ¿no? Con Ujú. lo cual yo creo que etapa 4 en fase de inhalación, pero una inhalación que probablemente dé Se inicio a una convierta a una posterior 1. etapa 1. Correcto. Muy de acuerdo. De Vale, hecho, que simplemente, bueno, en diario simplemente sería el recorrido de esta etapa 1, etapa 2 hacia la zona de la media 200 plana, claro. ¿vale? Lo cual estaría ya confirmando el escenario de etapa 1 en semanal, ¿no? Pues ya estaríamos cortando hacia arriba y hacia abajo media de 20 y habiendo consumido probablemente en torno a un 70-80% Eso es. del último impulso bajista, ¿no? Con lo cual yo creo que etapa 4 pero dando signos claros de que podría estar finalizando. Muy bien. Por lo tanto, en esta, lo que voy a hacer es añadir a la lista, añadir a la lista de esta semana 28, ¿dónde estás? 28 alcistas, aquí está, ¿vale? Pero le voy a hacer una cosa, le voy a poner en color rojo. ¿Por qué? Cuando lo vemos en color rojo en nuestras listas es porque no son para mañana, lunes, sino que hay que esperar un poquito a que haga esa inhalación posterior, ¿vale? Perfecto. Última acción que nos pide, en este caso David. David nos pide también Coca-Cola. Vamos a ver qué aspecto tiene Coca-Cola. Bueno. En marco temporal semanal lo que tenemos es una etapa 4 también, una etapa 4 en proceso de inhalación, un proceso de inhalación. Fijaros, una etapa 4 que por practicar aquello de los comienzos, arrancó en concreto en esta vela de la semana 18 porque ha perdido a cierre este mínimo relevante y este mínimo relevante. Es comienzo de una etapa 4 cuando en una sola exhalación pierde dos mínimos relevantes crecientes, pasa de etapa 2 a etapa 4 directamente. Entonces, nada, luego siguió continuando su camino bajista, alcanzando un nuevo mínimo relevante y desde ahí, bueno, pues está comenzando una inhalación que, por cierto, está comenzando con mucha fuerza. Además, tiene una estructura de doble mínimo, que se aprecia aquí en semanal, pero que en diario se va a ver mucho mejor. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Ahí tenemos una estructura de doble mínimo, que es una de las 4 formas en las que finalizan las etapas 4. En semana lo que nos dice es que tiene el aspecto de dar más continuidad. Y en diario, ahora mismo, ya estamos pues en etapa 1 seguro. ¿En etapa 2 estamos? Uy, pues no lo sé. Vamos a ver. 177, perdón, 117,85 es el máximo relevante y el cierre ha sido por debajo. Por lo tanto, no estamos en etapa 1 de manera oficial, pero sí, como podemos decir, sí estamos en manera oficiosa. Está llegando a la zona de resistencia, no sería el momento adecuado todavía de entrar, porque estamos a un 7,12 y va un poco en línea con MLAB, ¿no? La acción anterior, que lo que esperábamos es que lo que sería interesante es que consolidara bien, pues consumiendo un poco de tiempo para que se acerque a la media de 20 o consumiendo profundidad para hacer el acunamiento, una de las dos. Y en cualquier caso, en ese momento sí que puede ser un buen arranque, porque también una estructura de doble mínimo suele ser fin de etapa 4. ¿Vale? Por tanto, luego tendría un camino, pues al igual que MLAB, hacia la zona de la media de 200. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, bueno, muy similar, ¿no? Va. Eh, Semanal etapa 4 pero con una inhalación que nos deja ahí una especie de doble mínimo también Ujú. y un arranque potente, lo cual nos sugiere de que el siguiente patrón de venta 1 va a dar fallo y en diario una Sí. etapa 1 ya confirmada y lo más normal es que arranque esta semana haciendo inhalación, buscando lo que sería el acunamiento que dé inicio a la futura etapa 2 bueno, cuyo primer objetivo sería la zona de la media 200, ¿no? En torno a los 126. Eso es. Vale, perfecto. Venga, pues con esto cerramos el parte.
cerramos la parte de acciones y vamos a entrar en el mundo cripto. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo, porque el mundo cripto puede estar empezando a estar interesante otra vez, ¿verdad, Julio? Sí, sí, la verdad que bueno, el semanal, en Bitcoin, el semanal, ya vemos, continuamos con la etapa 2 y Ujú, probablemente esta semana, bueno, mañana lunes, ya tengamos un mínimo relevante por encima de la media de 20, ¿vale? A modo de, bueno, acumulamiento, ¿no? Lo cual nos sugiere, bueno, incluso un patrón, un 2 3 no de los más óptimos, ¿no? ujú, Porque, bueno, la gran vela sólida no ha superado los máximos previos, pero bueno, al fin y al cabo un patrón, un 2 3 que de activarse probablemente nos llevaría nuevamente a la zona de máximos históricos, ¿no? ujú. Si lo vemos en el diario, bueno, el diario lo que tenemos es una etapa uno, bueno, una etapa uno de momento, yo creo, ¿no? Sí, uno a uno, sí, sí. No ha superado el segundo máximo relevante, una etapa uno, Sí, sí. y el tema está en que en esta inhalación, que parece que está haciendo ahora, ya el precio se nos quede por encima de la media de 20, una media de 20 que ya es alcista, ¿no? Ya, bueno, ya nos ha dejado un mínimo relevante por encima, ¿vale? Bueno, que nos suele sugerir el inicio de la etapa 2, pero bueno, era todavía con una media de 20 aún plana, ¿no? Incluso, bueno, casi, casi roja, ¿no? Con lo cual, Ujú, lo interesante sería que nos dejara un mínimo relevante ahora, ¿no? Ahora, al principio de semana, porque seguramente le daría bastante consistencia para el posterior arranque, que ya sería para iniciar la etapa 2 y, bueno, ir a buscar la zona de máximo histórico. ujú. Sí, sí, sí. La verdad que tiene aspecto de que va a aguantar, ¿eh? Porque ya sabéis que cuando un valor arranca con una gran vela sólida, arranca con una gran vela sólida, el retroceso suele ser pequeño. Por ejemplo, ¿cómo arranca esta exhalación? Que empezó siendo inhalación en realidad, con una gran vela sólida. Entonces su retroceso, sí, su retroceso, pues bueno, se queda en este caso en el 40%. Y ahora mismo puede estar haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Así que ya con una media de 20 ya más alcista, así que me da la sensación de que veremos máximos de Bitcoin en las próximas fechas. Y para cerrar este resumen semanal de trading número 239 nos vamos a ver al Ethereum. Sí, bueno, Ethereum más retrasado, pero bueno, ya tenemos claramente una ¿Mm? etapa uno ya con el fallo de patrón de venta uno. Bueno, ya Sí, creo que son 8 o 9 cierres por encima de la media de 20, una media de 20 que ya ajá, se empieza a aplanar. sí, sí, Eh, ya vuelve a recuperar la zona de media de 200 plana, ¿no? A modo de checkout que nos hizo la semana pasada. Y bueno, sí. recupera, se posiciona nuevamente por encima de ella. Y bueno, en disposición de arrancar. ¿Cuándo tendremos etapa 2? Bueno, cuando superemos la zona de los 2.880, ¿no? El máximo relevante Mm, previo. eso es. Si nos vamos al diario, bueno, en el diario tenemos una etapa uno igualmente, Ujú, porque bueno, ya tenemos mínimo relevante creciente y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cierres por encima de la media de 20, una media de 20 aún plana, ¿no? Hemos consumido el 90% del impulso bajista previo y bueno, la clave está en que aquí consiga dejarnos un mínimo relevante ya por encima de la media de 200, cosa que no ha hecho todavía nunca, ¿vale? Si ok. ahora consigue aguantar y dejarnos un mínimo relevante Mm, por encima de la media de 200, confirmando el escenario de etapa uno, ¿vale? A modo de acunamiento, pues probablemente sea un indicio claro de que vamos a tener movimiento interesante en las próximas sesiones, ¿no? Lo cual iría un poco acorde a lo que hemos comentado de Bitcoin y de que en este caso fuera buscar la zona de los máximos anteriores, de la zona de los 2.800, 2.900, sí, ¿no? sí, 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 Y sí. que fuera el inicio de lo que sería también la etapa 2 en marco temporal semanal, ¿no? Alineándose ambos marcos temporales. Igualmente aquí también vamos a tener ya mañana lunes semanal mínimo relevante creciente, ¿vale? En semanal, Semanal en sí. semanal. Ese, esa- esa- ese Histórico. mínimo ya mañana probablemente sea mínimo relevante creciente Sí. por encima de la media de 20, ¿no? Lo cual, a modo de acunamiento, con un acunamiento todavía con una media de 20 Sí. aún roja, ¿no? Pero bueno, ya son signos claros de que el precio empieza a apuntar más hacia arriba, ¿no? Por comentar más cosillas, fijaros, cuando veáis una serie de mechas por la parte de arriba, en este caso, lo más normal es que el precio salga disparado para abajo. Aquí lo tenéis, precio disparado para abajo. ¿Eh? Lo que esperábamos es que cayera y rebotara. Lo que no sabemos, evidentemente, nunca es hasta dónde va a caer, ¿no? Y eso es lo que teníamos marcado aquí.
y ahora está rebotando. ¿Y qué más que os quería comentar? Ah, bueno, el concepto de acunamiento, que estamos estas semanas tratándolo en la comunidad de manera específica. De vez en cuando abrimos grupos, abrimos subgrupos para tratar un concepto concreto, que se hablan también en los e-meeting los miércoles, con el objetivo de bueno, pues consolidando sus conocimientos. Y aquí tenemos un ejemplo de acunamiento, ¿no? En el que el precio se había caído y desde ahí arranca, llega hacia la media de 20, la media acuna y desde ahí despliega una nueva exhalación, ¿no? Concepto de acunamiento e incluso concepto de shakeout también. Vemos como una ruptura de una zona importante, porque tenía un movimiento fluido, ha sido eliminada generando lo que llamamos una bottom tail encubierta a modo de shakeout y eso es el final de la etapa 4 para comenzar una etapa uno, como decía Julio, y a partir de ahí, pues lo más normal es que comience una etapa 2 en cuanto supere este máximo de los 2.600, ¿cuánto? 36 en este marco temporal. Además, también soy optimista de que va a hacer ese mínimo relevante por encima de la media de 200 por cómo ha arrancado. ¿Cómo ha arrancado esa exhalación? ¿Lo veis? Una gran vela sólida. Normalmente en estos casos la consolidación no es muy profunda, sino que hace eso, una consolidación bullish que solemos llamar y desde aquí arranca hacia arriba. Así que buen aspecto para las criptos. Yo creo que vamos a ver máximos a lo largo de julio, ¿eh? Sí, Sí. sí, yo creo que. Aparte, el concepto de checkout que comentas se ve mucho más claro en semanal, ¿no? Mm. Semanal tuvimos una gran vela sólida de arranque bajista y Esta. que ha sido completamente negada, recuperando, Increíble. bueno, la zona de soporte perdida, ¿no? Lo cual nos sugiere Sí. de que como mínimo vayamos a la zona de resistencia anterior, ¿no? La zona de los 2.900, ¿no? Esto que está comentando Julio es lo que nosotros llamamos velas clave. A lo largo a lo largo del año hay, no sé, de las 200 y pico sesiones, hay, bueno, en el caso de cripto más, ¿no? Pues 365, vamos a suponerlo en cripto, de las 365 sesiones, 300 probablemente sean de transición entre movimientos. Y hay velas que son clave. ¿Por qué? Porque marcan el devenir de las próximas semanas, de los próximos meses. En este caso, las velas clave, que en semanal, como dice Julio, se ve incluso mejor que en diario, son estas dos. Y cuando el precio lo veamos por 4.000, si hacemos el análisis, iremos precisamente a estas dos velas a decir, fijaros cómo aquí hubo el shakeout hacia abajo, la vela clave, las velas clave, el shakeout hacia abajo, que es lo que marca el devenir de los próximos meses por delante, ¿no? Así que buen aspecto para las criptos y que puede ser un buen momento para tenerlas en cuenta. Bueno, pues Julio, oye, yo creo que para una vuelta de vacaciones no está mal, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Ya volvemos con las pilas puestas a ver esta semana que nos depara el mercado. estupendo. Estaba viendo la imagen de los dos y cómo se nota quién vive en el sur y quién vive en el norte, ¿eh? Porque, porque yo no estoy yo no estoy con focos ni nada, ¿eh? Bueno, dentro de poco me voy a Lanzarote, una semana, así que voy a ver si igualo un poco. Sí, bueno, el blanco también hace mucho, ¿eh? Ah, bueno, también es verdad que hay Contraste. cista de claro, claro. Bueno, chicos, chicas, cuidaros que esperamos que os haya resultado interesante. Si es así, darle a me gusta, por favor, y que nos vemos en la comunidad. Cuidaros, tengáis buen día. Chao, chao. Hasta luego.